música chulísima de comienzo de serie, una intro de estas que ya te quedas a la serie agarrada a la butaca. Pues así es la carátula. Bienvenidas y bienvenidos a la 9ª edición de Crossover. Hoy estamos de estreno, así que vais a tener mucho tiempo para poder ver la carátula, porque acabamos de empezar. Hoy es el primer día y hasta el sábado vamos a estar hablando de lo que más nos gusta, las series. Hoy vamos a empezar, además, reflexionando, yo creo que bastante profundo, sobre todo el mundo de las series. Ya sabéis que el Festival Crossover está organizado por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa con la colaboración de la agencia Culture Factory. Como os decía, 9 añitos, 9 ediciones ya de este festival que tanto queremos, y quería también daros las gracias por haberos acercado. Veo muchas caras conocidas, gente que consumís muchas series, así que hoy este título, Consumo en serie, espero que sea de vuestro interés. Tenemos a 2 grandes invitados para arrancar esta 9ª edición de Crossover. Os los voy a presentar rápidamente porque la verdad que su currículum daría para mucho, pero como tenemos mucho que comentar, lo voy a hacer breve. Edorta Subijana, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Edorta es arquitecto y artista visual con una amplia experiencia en el diseño y coordinación de eventos culturales. Es un loco por los nuevos formatos y os cuento que es el autor de la instalación que vais a poder visitar después, que hemos llamado Sobre Exposición. También ha fundado una oficina, Asmo Ederrak, que tiene el nombre más bonito que puede tener una oficina y un trabajo. Edorta, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por las bonitas palabras y encantado de estar aquí con todos vosotros, con vosotras. Y nada, pues deseando que pongamos en marcha este consumo en serie. En series, muy bien. Y esta edición de Crossover. Gracias. Pues Enric Albero, que es un viejo amigo de Crossover, una cara conocida, periodista, profesor, programador y también escritor. Ahora mismo ejerce como profesor de estudios sobre la televisión contemporánea en la ESCAC y es autor también de varias publicaciones y, como decía, también un asiduo a Crossover. Enric, gracias por haber aceptado otra vez nuestra invitación. ¿Qué tal estás? Para mí, muy bien. Para mí es un placer estar aquí y además hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es un tema que me apasiona bastante y que me genera muchas contradicciones. Sí, qué bien. Vamos a debatir mucho. Además, Enric, lo comentábamos el otro día en las tripas, preparando esta conversación, que tú nos habías regalado un titular muy bonito para el festival, que es Aquí se piensan las series. Y justamente hoy sí que las vamos a pensar mucho, porque en otras ocasiones es verdad que tenemos la oportunidad de disfrutar de estrenos, de ver series en pantalla grande, pero hoy las vamos a pensar, vamos a mirar qué es lo que está sucediendo. No sé si entre el público os acordáis de cómo veíamos las series antes, eso de reunirse en casa para ver, no sé si Farmacia de Guardia, Verano Azul, todo eso está súper olvidado, ¿no? Ya ahora mismo... ¿Alguien se acuerda de cómo era poner la tele para ver la serie el martes a las 9, Enric? Bueno, es que ha cambiado el consumo de la manera de ver las series ha cambiado y el modelo del espectador ha cambiado. Antes era un espectador familiar que más veía la televisión en un aparato en su casa, una televisión lineal con una parrilla, sabía que Twin Peaks la ponía Telecinco tal día, tal hora, y el día siguiente se comentaba en la oficina, y ahora el espectador es individual, cada uno vemos lo que nos da la gana, cuándo nos da la gana, dónde nos da la gana, sobre todo en el móvil, y eso cambia totalmente la manera de ver, la manera de percibir, la atención que le prestamos a las cosas. En muy poco tiempo ha cambiado muchísimo todo en general, y la manera de ver, de hacer y de recibir las series también. Cuando veíamos Twin Peaks no nos imaginábamos que, por ejemplo, podríamos ver todas las escenas de un capítulo a la vez, Edorta, y ya casi estamos ahí. Esto no es Black Mirror, ¿eh? Es la realidad. Sí, bueno, es un poco la locura en la que hemos estado estos últimos días en el montaje de la instalación, el reto de crear un dispositivo, una máquina que nos permita ver un capítulo de una serie todo a la vez, sin contar con el tiempo. La locura que luego veréis cómo se ha formalizado, pero yo quería añadir un poquito a lo que decía Enrique, eso de que podemos ver las cosas donde nos dé la gana, cuando nos dé la gana. Yo iría un poquito más allá, y es que
estamos obligados a ver cosas que no nos da la gana, cuando no nos da la gana y en todas partes, ¿no? Yo creo que en este momento vas por la calle y tienes la pantalla de la farmacia, la de la perfumería, la pantalla de lo que antes era un reloj y un termómetro, ahora tiene un anuncio moviéndose. Una cosa que hace unos años lo veíamos con una especie de anhelo futurista, de decir, wow, qué maravilla, ¿no? Esto de Times Square. Sí. Y es un bombardeo y es incesante. Y es que además nos convierte en yonkis de pantallas. O sea, si tienes 7 segundos en los que no tienes nada que hacer, sacas tu revólver, que es el móvil, y te pones a ver, pues bueno, voy a ver un capítulo que en este momento tengo 5 segundos. Entonces también los formatos audiovisuales se adaptan a esa inmediatez, a esa velocidad y a esa capacidad de atención aparente, porque creo que es una cosa muy superficial también. Creo que no estamos casi nadie ya capacitados de que nos compliquen un poquito las cosas, ¿no? O sea, las series empiezan a aparecer hechas con el mismo molde, Crónicas. sabes seguirlas, puedes ver 5 series y encajas con la otra y casi a lo mejor te cambian una con la otra y ya sabes por dónde va a ir. O sea, al final esa evolución humana en cuanto a la capacidad de ver multipantallas, pues yo creo que en realidad nos está generando una especie de déficit de atención colectivo. No sé si Esto es así. Vamos a intentar igual hasta cómo hemos llegado hasta aquí, a ver si encontramos un poco el origen, porque ¿qué es lo que nos ha cambiado más? ¿Creéis que han sido la democratización de las pantallas, como decías, que llevamos un revólver en el bolsillo? ¿Ha sido la aparición de las plataformas que permiten también elegir lo que quieres ver? ¿Han sido las redes sociales que también han agitado mucho la conversación? ¿Qué crees tú, Enrique? Yo creo que ha sido... hay una conjunción de factores, pero básicamente tienen que ver sobre todo con la llegada del streaming, del hecho de poder difundir Sí, ¿no? contenido de manera libre a través de la red y no tener que depender de una pantalla concreta, que era la televisión, y de unos operadores, que eran las televisiones. Cuando eso se libera y podemos consumir a través de Internet, se liberan también los soportes. Tenemos una televisión multisoporte que la podemos ver en el móvil o en la tablet o en el ordenador o en la tele normal. Y después entra lo que... Hay un libro que es fundamental para entender todo esto que se titula La otra pantalla, que es de Elena Neira, que es una estudiosa de todo el mundo del marketing televisivo y de los estudios televisivos, que es el momento en el que entran los móviles. Ahora ya casi todo el mundo en una pantalla está viendo cualquier serie y en la otra está con el móvil hablando de esa serie. Y eso nos lleva a una paradoja que a mí me tiene como entre fascinado y horrorizado, que es, por un lado, prestamos mucha menos atención a lo que vemos, pero estamos mucho más comprometidos con lo que vemos. Porque a través de lo que opinamos de las series generamos nuestra identidad digital de alguna manera. Entonces, no estamos tan atentos a las cosas, pero nos involucramos más. Y eso genera como un desequilibrio que a mí me parece como muy tremendo. ¿Cómo habéis vivido vosotros esta evolución, ¿no? Porque parece que ha sido muy rápido, pero creo que ha sido el año pasado, ¿no? Cuando se celebraban los 10 años de Netflix y ahora ya todo el mundo es que incluso lo tiene en el móvil, te montas en un avión y todo el mundo está viendo Netflix o cualquier otra plataforma en el iPad, en el móvil, una vez que ya aceptamos que tenemos esas pantallas, que ya en las casas no hay solo una televisión, hay más de una, ¿no? Entonces, ¿vosotros cómo habéis vivido ese consumo, ese cambio? Bueno, en mi caso, podéis echarme de aquí, yo no tengo Netflix. Eso es un síntoma de salud. Vaya, pero no, bien. a ver, el tema es que sí que lo tuve. Fue un momento en el que ya cuando... De Netflix se sale. No, me salí cuando pasaba más tiempo intentando elegir qué ver que viendo. Entonces dije, esto no es para mí y aparte no me gustaba lo que veía. Pero bueno, igual soy una persona un poco rara, pero sí que lo disfruté o lo padecí, no sé, lo usé durante una temporada y sí que me parecía que el cambio era fundamental, era una cosa muy, muy profunda en
Y es el cambio, es más general que el tema de las series, pero el poder elegir en cada momento, que parece que son una serie de ventajas, son como esas cosas que son mejoras en el diseño de algo, que cuando ya has hecho la mejora número 25, te das cuenta que lo que preferías era el punto cero. ¿No? Quiero decir, hay veces que dices, oye, y si las series, en lugar de tener que esperar una semana entre una y otra, nos las pudiesen dar, tú lo querrías, ¿verdad? Sí, sí, lo quiero, dámelo. Si esto, vas sumando todas las cosas y luego dices, jo, qué bien estaba yo cuando la serie tenía una semana para comentarla, estaba esperando, había una ceremonia, me juntaba con mis hijas, con lo que sea, Sí. y la veíamos. Y ahora lo que me queda es ver Watson con mis hijas. Que es, bueno, pues me hace ilusión porque estás con ellas, pero es como un momento familiar. Pero realmente el meterte en la cama o estar en el váter cagando y viendo una serie, pues puede ser una ventaja que se convierte en una maldición, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces habrás escuchado eso, no, Enric? De paso más tiempo eligiendo que viendo la serie. Es como una enfermedad bastante de nuestro tiempo, y eso, ¿no? se supone que es un mal funcionamiento de la plataforma, porque Netflix tiene pautado que si estás más de 90 segundos para elegir algo, es que el algoritmo que te recomienda no funciona demasiado bien. Y bueno, pues no funciona demasiado bien. En mi caso tampoco funciona bien. En los últimos 10 años ha cambiado todo. 2015 para mí es el año que empieza a cambiar todo, que es cuando en España entra Netflix y después Amazon. Y además Movistar empieza también con sus emisiones y a producir cosas. Y sobre todo lo que cambia es que el formato de plataforma de streaming es disruptivo, es decir, rompe con todo lo que hay. Porque además es un formato que exige constantemente que haya contenido nuevo. Porque, a ver, ¿quién de vosotros pagaría todos los meses 10 euros y si tienes siempre lo mismo en la pantallita? No pagarías. Necesitas cosas nuevas. Los periódicos digitales también funcionan igual. Es decir, necesitas que esto se renueve y esto es una espiral de contenido por contenido que lleva a que haya series que se parecen las unas a las otras, que cuando una serie funciona la fórmula se replique, etcétera, etcétera, etcétera. Solo este mes, en España se estrenan 62 series. En marzo, entre nuevos lanzamientos, segundas, terceras, cuartas temporadas. O sea, 31 días, 62 series, pues 2 series diarias. Hacen los números a ver quién es capaz de mantener ese ritmo. No digo ya el espectador normal, sino yo, por ejemplo, que me dedico a analizar series. O sea, es imposible. No se puede mantener ese ritmo. Y también habrá que ver hasta cuándo se puede mantener ese nivel de crecimiento. Por el crecimiento, que también tiene que ver con un sistema depredador a todos los niveles también de la atención, ¿no? Y creo que ahí estamos, en una línea ascendente, pues 500 series al año en Estados Unidos, etcétera, etcétera, que en algún momento tiene que reventar, pero llevamos diciendo que tiene que reventar, pero no revienta. ¿Pero qué es lo que revienta? ¿La producción de series o la capacidad del todo, público? Para mí todo. Es que en los casi todos los contenidos culturales está pasando. Hay desde que no solo somos usuarios que recibimos cultura, sino producimos, o el broadcast yourself, el hacer tú las series, las películas, cada vez es más sencillo y más democrático también las herramientas para generar contenidos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo con la ayuda de IAs, con lo que sea, puedo hacer 25 novelas por noche, sí, claro, y las pongo en un repositorio en el que hay 250.000 novelas, de las cuales 230.000 están hechas de esta manera, en las que se hacen 25 por noche, estoy hablando un poco a un extremo, la gente pierde interés y se está perdiendo esas 7 novelas que valía la pena leer, hechas con otro cuidado, con otro... O sea, creo que el hecho de hacer más cantidad también perjudica no sé cómo decir, la experiencia de las cosas que están hechas con más cuidado, con más esfuerzo, o de una forma más humana, iba a decir. Sí, también porque cuando hay tanto volumen es imposible cribar. Entonces, a mí me pasa, o sea, yo tengo que elegir una serie a la semana para escribir de ella y a veces empiezas a ver todo lo que hay y dices, vale, ¿y qué elijo? Y me gustaría elegir además una que me gustara, a ser posible. Porque claro, si encima tengo que escribir de una que no me gusta, pues siempre es menos agradecido, pero bueno, eso da igual. Y es muy difícil cribar, porque hay...
Y a mí lo que más me preocupa ya no es solo que sea difícil cribar, sino que se está perdiendo, hay un déficit de atención muy tremendo. O sea, las plataformas en teoría llegaron para poder hacer series como más atrevidas, más de autor, más complejas, y estamos volviendo a ver series para verlas mientras estás haciendo otra cosa. Hay una cosa que estábamos comentando, Sí. ¿no? Tú estabas pensándolo también. Sí. No, bueno... Cuéntalo. Dale. No, igual es otra cosa, la que voy a decir, pero no, decíamos... No, cuéntalo tú. No, venga, Edorta. Yo no lo puedo contar. No, lo de la capacidad que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo elegimos una serie? Eso es. Y Si de son niño nos ponemos 16 y de repente temporadas. vamos a ver esa serie. Miramos, uy, temporada 17. Y voy a empezar a ver una serie de la que tiene... Bueno, Pues 200 capítulos que ya no has visto y dices, pues está pasando justo lo contrario. anda, pues mira. Está pasando vamos- que la gente La elige gente- esa la serie gente, larga. de hecho, ahora las grandes plataformas están invirtiendo en series antiguas. Ah. O sea, por lo que más se ha pagado es por Seinfeld, es por tener los derechos de Friends, porque lo nuevo atrae menos. Ahora en Netflix lo que más se está viendo es El Mentalista, Wow. Person of Interest, series de hace 10 años. Y porque lo nuevo, como todo está tan sujeto al impacto del estreno y a la semana se ha olvidado todo el mundo de cualquier Ya. cosa, lo que tenía poso de antes vuelve. De hecho, una serie como Suits, que era una serie de abogados que tenía ya un tiempo, Netflix la compró y se convirtió hace 3 años en lo más visto de la plataforma y dijeron, a ver si va a ser que en lugar de invertir tanto en cosas nuevas, lo que hay que hacer es recuperar series que nos dan que la gente siga viéndolas. Y está pasando un poco eso, la gente se está cansando mucho de lo nuevo. Ya. Por un lado está pasando eso y por el otro lado está pasando una cosa que comentábamos hoy en la comida, que es el nacimiento de las microseries, que son series de 3 minutos que se ven en el móvil y tienen un formato vertical. Guau. Esto en China se llaman Danjua o algo así, o Danjuna. Y es el 3 formato- minutos. Sí, y está petándolo ahora. Yo creo que lo va a petar la instalación. Sí, que sí, hemos sí, es que es hecho, o eso. sea, ese es el... Sí, pero es que la instalación es justo eso, es que eso está pasando. Hablabais de Black Mirror, que cuando se lanzó parecía como una cosa distópica y Black Mirror va a ser costumbrismo en 3 días. Totalmente. Y esa instalación que parece como muy tal, no es tal. O sea, ya hay estudios que hablan de cómo muchos adolescentes ven las series en función de los personajes que les gustan. Es decir, ellos cogen un capítulo, ven el personaje que les interesa y el otro lo pasan. Y solo siguen esa trama. Wow. Pero es que esto pasa. Por eso la instalación, que impacta mucho cuando la veáis, Sí. y la idea a mí me parece genial, es menos distópica de lo que parece. De lo que parece. Y estaba pensando que justo en esto de elegir la serie con todo lo que hay y que estén apostando por series antiguas, puede ser, porque a mí es algo que yo sí echo de menos, no sé si os pasa, pero que tantos estrenos no permite la conversación cultural que había antes, ¿no? Todo el mundo estábamos viendo Perdidos y Claro. todo el mundo comentábamos Perdidos, nuestras teorías locas, o no sé, todo el mundo estábamos viendo Breaking Bad a la vez. Y ahora es imposible, porque de hecho en Crossover cada año decimos que la filosofía es que antes a lo mejor preguntabas qué serie estás viendo, pero ahora ya directamente preguntas qué ves, porque ya damos por hecho que alguna serie vas a estar viendo. Pero ese no coincidir, no estar en la misma página, también hace que apostemos por algo más antiguo, por Puede ser. cuestiones más... De vez en cuando hay alguna serie que se convierte en fenómeno, pero no al nivel de antes. También porque no hay series que duren tanto. Ahora, Claro. como tienen que haber muchos lanzamientos, ¿qué es lo que más tenemos? Miniseries, que duran 8 capítulos o 10, permiten que la gente dé horas de visionado a la plataforma, pero ya está. Y luego hay otra. No hay series, hay alguna, pero no hay muchas series como antes que duren 6, 7 temporadas. Duran 1, 2, 3 Claro. y ya está. Y la conversación... Yo creo que la última serie fenómeno así a lo grande, yo diría que fue Juego de Tronos. A partir de ahí, otra serie que genere... Cuando digo esto, me refiero a no en las redes sociales donde hay comunidades Sí, sino no. en la calle. Es decir, Eso es. que en la calle se hable de una serie, que en la cola del pan alguien hable de tal, o Sí. en el supermercado o en la oficina. Ese tipo de series ahora a mí me cuesta encontrarlas, que tengan tanto impacto. Por ejemplo, la película de Aida, que fue, Sí. eso ha tenido más impacto a nivel de público general que cualquier serie que se haya estrenado Claro. en los últimos 5 años. También sucederá que
tantos estrenos, lo habéis empezado a comentar, también tiene que afectar a la calidad de las series, porque se tiene que producir mucho más rápido. Habéis mencionado también ese elefante en la sala, la IA, ¿no? Pero aunque no haya IA, también el hecho de tener que hacer tantas series, producir tan rápido, las series también en cuanto a calidad o darles el tiempo también. Comentábamos que Breaking Bad o The Office tardaron temporadas en encontrar a su público y hoy en día eso ya es imposible. Si la primera temporada no funciona, se acabó. Y luego también, ¿qué es lo que funciona? Porque esa es otra. Porque hay series que tienen público, pero si son muy caras tampoco se renuevan, aunque las haya visto mucha gente. Y yo lo que sí que detecto, y esto veo muchas y lo noto, es que cuando algo funciona, o sea, por ejemplo, La Casa de Papel funciona o Élite funciona, tú detectas que hay unas fórmulas narrativas y empiezas a ver un montón de series que se parecen muchísimo, que están todas contadas igual. Ahora todas las series son fragmentarias, van dando saltos para adelante, para atrás, para aquí, para allá. Y lo notas que es algo que funciona. O cuando sale una cosa marciana como el Juego del Calamar, que nadie esperaba que fuera un triunfo, pues seguro que en breve veremos series que intentan imitar eso para ver si el éxito vuelve. Yo creo que eso es difícil de que vuelva a pasar. Pero sí, ves mucha fórmula, muchísima. Y ya que estamos hablando del consumo, también en Ikusle Gonbidatu, ¿no? Que es esa sección donde preguntamos a la gente por sus hábitos a la hora de consumir, eso también tiene que afectar muchísimo. Has hablado de series que duran 3 minutos y que se ven, que las vemos por el móvil. Todo eso también, ¿dónde podemos acabar? Porque veíamos, ¿no? La gente más joven que a lo mejor pone la serie en por 2 para que vaya más rápido o directamente elige las escenas. Vemos maratones, toda la serie de una vez. Ya nadie espera querer verlas. Todo eso también, ¿cómo está afectando al mundo de las series? Bueno, a mí me parece interesante. Todos estos ejercicios de verlo a por 2 o 2 pantallas o uno son casi como experiencias artísticas. Y, bueno, voy a llevar un poco al extremo y yo creo que tiene su gracia en la maratón. Esta dice, pues bueno, vamos a pasar 18 horas seguidas viendo Juego de Tronos. Pues yo no lo haría, pero entiendo que precisamente la gracia que tiene es esa trampa que hemos hecho también en la exposición. Yo todo el rato estoy con mi libro, ¿no? Pero decíamos, claro. Cuando tú vendes algo que dices, esto puede ser nocivo para tu salud mental, ya empieza a ser algo atractivo e interesante. Yo creo que el hecho de forzar los formatos puede ser un filón a explotar por las series en lo transmedia, por ejemplo. Si ya estás haciendo WhatsApp y viendo una serie, ¿por qué no la serie te manda un mensaje a este sitio y un servidor web te manda información para que completes tu historia y mira el periódico de ayer porque hemos puesto un anuncio, no sé, creo que ahí hay una cuestión que es siempre salirse de la pantalla, que es algo que es interesante a explotar, y es salirse haciendo una gaupasa con tus amigos y amigas en un polideportivo viendo o salirse a otras cuestiones más, bueno, pues decía transmedia, como cuando veías a la gente cazando Pokémon por el parque. ¿Por qué no las series empiezan a tirar de esos mecanismos si ya cuentan con personas usuarias con multidispositivo y multipantalla? Lanzo esa idea para todos vosotros y vosotras productores y productoras de series, pero creo que es una de las cosas del futuro está para mí en el formato. Estamos, una vez más, tan invadidos por pantallas que creo que cualquier cosa dentro del mundo de las series que reviente el formato 16:9 o el que sea, va a tener un recorrido futuro, quiero creerlo. No lo sé, es mi paja mental que se dice en este momento. A ver, a mí todo eso me mola, lo de romper los formatos como ejercicio artístico y experimental. El problema está en cuando eso se convierte en hábito de consumo. Es decir, tú ves una serie a por 2, pues yo qué sé, de manera regular, pues eso está hecho de una manera para que tenga unos silencios, tenga unas pausas, la música tenga una velocidad,
Claro, si tú lo fuerzas de manera que al final todo eso viene porque todo esto viene porque nos morimos. Tal cual. Algún día nos morimos, todos. Y no vamos a poder ver todas las series. Entonces la gente quiere, si donde cabe un capítulo me caben 2, pues joder, eso que me he ganado en la vida. Claro, y entonces, claro, y si en lugar de leerme un libro pongo el audiolibro a por 2, pues igual las obras de Dostoyevsky me duran una semana. Y claro, la gente dice, bueno, el tiempo es finito, vamos a comprimirlo, pero claro, ahí yo creo que se pierde. Eso es muy buena idea para los mensajes de audio de WhatsApp. Eso sí, pero se ahí puede poner a por 5. Ahí sí. Ahí es fundamental. Yo desde el punto de vista de la experimentación, y justo me viene al pelo porque ahora se ha estrenado una película que se titula Un arbre es un arbre, que juega todo el rato con la pantalla partida, va a toda leche la peli, además es una peli como muy profunda, hablando de ciencia y de cosas, y creo que es una combinación de eso, del cine experimental, tensar el formato a lo bestia y ver al espectador a ver hasta... Yo es la primera peli que he visto que quiero ver a 0,5. No a por 2, sino a la mitad de velocidad para ver si me he enterado de algo. Porque es muy complicada, es compleja de verdad. Y creo que las narrativas transmedia, de hecho, esto que comentabas del WhatsApp, esto ya se ha hecho. Aquí en España había una serie que se llama Scam, no sé si alguien la vio, que era una serie noruega que se adaptó al formato en España, que al mismo tiempo que se escribían los guiones de la serie, también se diseñaban guiones para WhatsApp, de los personajes que se compartían en redes, en Instagram, y había como las tramas se multiplicaban. Y esto va a pasar, más, seguro. Claro, pero al mismo tiempo también contábamos, creo que nos contaba John Paul, que Matt Damon y Ben Affleck han contado hace poco que a la hora de escribir guiones les piden que tienen que explicar la trama en diálogos hasta 4 veces porque ya asumen que la gente está viendo la serie o la película con otra pantalla. Está haciendo otra cosa, está whatsappeando, está tuiteando o está viendo TikTok, no lo sé, lo que sea. Entonces, claro, como no estás atenta, puede ser que te pierdas. Y si te pierdes, abandonas la serie. Entonces, tienes que darle todo el rato al espectador la explicación de la serie. Entonces, algo así, el asumir que ya todo el mundo vamos a tener otra pantalla en la mano mientras vemos una serie, eso va en detrimento de la calidad de ese guión, ¿no? De esa serie, porque si nos lo tienen que estar todo el rato explicando, algo va mal. Va en detrimento de la parte visual de la serie. Claro. ¿No? ¿Cómo veis eso? Series para ver con los ojos cerrados. Bueno, yo estoy pensando, no sé si os acordáis de las telenovelas, que o sea, tú cerrabas los ojos y, claro. y bueno, la insistencia en los malos y en el chun chun. José Alfredo, por favor. José Alfredo, Cristal, Catherine Fulop. Pues bueno, estamos después de haber pasado por una época de experimentación casi del videoclip a las series, ¿no? Todas las cuestiones formales y todo, y ahora pues bueno, tampoco estamos mucho más brillantes, ¿no? O sea, la sociedad ahora, mira, no sé, sale elegido 2 veces Donald Trump en Estados Unidos. Sí. Claro. Pues poco a poco hay que adaptarse a los tiempos y dar el problema al final. Tú decías la muerte, yo creo que es el capitalismo. También. Es que tienen que rendir económicamente para unas plataformas. Entonces, eso que aparentemente al principio era como vamos a dar chance a gente que experimenta, claro, y tal, se convierte en 25 estrenos que tengan estos números y que la gente esté viendo tanto tiempo. Y el tiempo ese también, dices, es que además te engañan para que pases tiempo. O sea, sí, no, sí. Lo que cuenta son las horas de visionado, punto. Que ya es un poco el clickbait este que decimos. Lo que va a pasar en el próximo, bueno, los cliffhangers estos de... Sí. Y te quedas viendo algo absolutamente anodino porque sabes que los últimos 2 minutos te van a dar algo que te va a mantener. Me ha gustado una cosa que has dicho al principio de que vemos cosas que no nos gustan. Sí. Y esto es muy cierto y en las series pasa mucho. De hecho, el algoritmo va a eso. O sea, te recomienda de repente algo y tú dices, bueno, pues lo pongo. Y cuando llevas 3 capítulos dices, ¿qué mierda hago viendo yo esto? ¿Pero por qué estoy aquí? Y esto es así y pasa. Y nos pasa a todos. Y está hecho porque... Pues esto es una máquina de consumo. Es lo de consumo que a mí, para las cosas que se supone que tienen... Porque el cine, las series, la lectura...
tiene una parte industrial, pero tiene una parte artística. Cuando en lugar de ver series las consumimos, ya dices, ya esto ya es... y tiene que ver con este modelo de crecimiento neocapitalista brutal, que además, cuando las plataformas empezaron, tenían una parte más, yo creo que más artística, de buscar talentos y cosas nuevas, pero cuando cuando una plataforma se expande al máximo, ya a no ser que conquistemos Marte y plantemos allá gente y le pongamos Netflix, pues ya no se puede crecer más. Entonces, cuando ya no se puede crecer más, lo que hay que hacer es ser rentable. Y cuando hay que ser rentable, pues ahora Netflix tiene anuncios que antes no tenía, os subirán el precio poquito a poquito cada mes, cada año irá subiendo las cuotas, y nos dejarán compartirla, que antes sí. Y entonces, pues es que al final hay que ganar dinero, si no va de otra cosa. Y esto repercute en la manera de... A mí me fastidia que al final, después de una época primera en que las series había cosas de verdad interesantes, las plataformas que tienen más dinero y más recursos están volviendo a hacer la tele que hacíamos aquí en los 90. La tele de estar cenando y si no tal te enteras. Y yo lo hago mucho en clase. Yo pongo series a los alumnos y les quito la imagen. Y les pongo 5 minutos y les digo, contadme qué ha pasado. Y me lo cuentan, tal cual. Y les digo, pues entonces tenéis una radionovela, no os hace falta la imagen para nada. Y si es un producto audiovisual que no necesita de lo visual, pues yo creo que algo está fallando. Claro. Sin embargo, sí que cuentan que el hecho de no estar a lo mejor dependiendo tanto de la audiencia, por eso de ir capítulo a capítulo cada semana, ¿no? De, ay, esta serie ha bajado de audiencia, se va a cancelar, sí que permite hacer series más arriesgadas. Pero no tenemos esa sensación, ¿no? De estar viendo series que dices, wow, pues se la han jugado. Hombre, sí que hay. Más estimulantes. Las hay, pero yo creo que debería haber más para el volumen de producción que hay. A nivel estadístico es una cosa, no sé, residual. También al final, si tú quieres que la gente siga viendo, antes te dejaban el capítulo al final para que tal, y la semana siguiente siguieras, pero claro, ahora como quieren que lo veas seguido, también te lo hacen igual, porque necesita que... De hecho, muchísimas series terminan el capítulo con una frase siempre conjugada en futuro. Yo pensaba que esto era así, pero no, será de otra manera. Yo no terminé así. Entonces dices, coño, que entonces... Y luego 40 minutos de nada y 2 minutos de otro o de enganche para que sigas. Sí, y que terminas, antes de que termine el capítulo, antes de los títulos de crédito, ya no puedes pararlo y te han puesto delante del siguiente capítulo. Sí, ver el siguiente capítulo. Eso es, y ya salta. Bueno, pues venga, pues lo vemos, ¿no? Otra vez. Claro, ya que estás ahí. Oye, pero el hecho que, por ejemplo, 62 series has dicho en marzo solo. En marzo, solo. En España. En España. En España, eso es. Ese volumen también permite que sea más diverso el mundo de las series, que cada persona encuentre algo que le pueda gustar, también que podamos ver diferentes temas, o justamente lo que has dicho, Enrique, estamos en esa tele, en ese pensamiento casi único de que todas sean igual. ¿Tenéis la sensación de por lo menos que nos estemos enriqueciendo? Es que yo culturalmente. Soy tan ignorante en este momento de las series que están en este momento en las plataformas. Yo es que no sé qué hago aquí subido, de verdad, no puedo. Yo creo que sí que hay diversidad en cuanto a temas, pero al final la manera de contar siempre es muy similar. Entonces, a mí eso me genera dudas. Porque si yo estoy hablando de temas, por ejemplo, no sé, narrativa sobre personas trans, que es algo que tradicionalmente ha sido contracultural y que viene a romper ciertos esquemas, creo que se debe de contar de una manera distinta a como nos han contado las cosas toda la vida. Sin embargo, creo que las narrativas siguen siendo como todas muy estandarizadas y muy formateadas. Y no sé, por eso a mí me gustan cosas como una serie que se llama Los Ensayos, que es una absoluta... No sé, ¿alguien ha visto Los Ensayos aquí? Que levante la mano. Bien. Buena gente. Eso es lo que me interesa a mí. Series que rompen con los esquemas, que juegan con distintos formatos y que te hacen sobre todo pensar y que reflexionan sobre cómo pensar las imágenes en un momento en que nos están bombardeando continuamente con imágenes que encima además no sabemos si son verdaderas o no, porque esa es otra. Y ahí entramos en el tema de la IA, si queréis, que es el otro gran melón.
Vamos a hablar de la IA, efectivamente, porque ya por lo menos en lo que es el mundo de la ilustración sí que hemos visto que ha entrado arrasando con todo. En este mundo del consumo en serie, ¿qué es lo que está haciendo ahora mismo la IA y hasta dónde creéis que puede llegar? Voy a meter Antes aquí... moriremos. ¿Y en el de la arquitectura? Porque eres Venga. arquitecto. Sí, bueno, pues en la arquitectura, en realidad en la visualización de arquitectura, en los prototipos y eso, yo soy objetor de IA en este momento. Yo todavía. también. Sí, es un tema que lo toca todo y que lo rodea todo y que probablemente está debajo de todas las grandes tragedias, las guerras, o sea, en realidad es posible que gran parte de las fuerzas que impulsan este nivel de destrucción en el que estamos estén por debajo, haya cuestiones que tengan que ver con la IA futura, con la energía que va a necesitar la IA, con una guerra entre Estados Unidos y China por... O sea, parece que he visto Black Mirror, ¿no? Pero No, sí, ya te he dicho que Black Mirror es básicamente costumbrismo. está en todas partes. Pero hay un tema dentro de la IA, hay cuestiones que yo creo que sí que van a afectar radicalmente al consumo. Ya la afectan los algoritmos, pero a la producción de materiales audiovisuales. Es que a mí me sorprendió hace tiempo ya, yo empecé a obsesionarme con la IA en el 23 y me llamó la atención que lo que pensaba que iba a ser el último resquicio de lo humano, que eran las artes y tal, iba a ser la resistencia fue lo primero que cayó. O sea, donde primero atacaron era la ilustración, la pintura, todo esto. Decías, bueno, luego después pasaba la música. Ahora, en este momento, la forma de hacer... El otro día vi un pequeño corto hecho para anunciar una IA de vídeo que se llama Kling 3, no sé si habéis visto. Es que hacen un documentary de estos de que cuando fueron a la Luna y tal, vieron que la Luna pues, era una cosa muy sosa y entonces que dijeron que no podían enseñar a la sociedad esas imágenes y que había que mandar un equipo de grabación. Y entonces, bueno, pues todo este documental estaba hecho con IA y un poco lo que decía, ¿y tú ahora cómo harías esto? ¿Enviarías? Por supuesto que no. Yo ahora todo esto lo haría con la IA. Y lo haría yo también. Si tuviese que hacer una película con dinosaurios, con naves espaciales, pues es que en este momento cualquier garrulo pregunta, hace unos prompts y se monta un vídeo. En este momento son de una calidad, bueno, pues más o menos. Pero es cuestión de meses. Eso va tan rápido que... Va tan rápido que yo un poco lo que temo es esta sobreproducción como algo muy destructivo, ¿no? Si en algún momento, bueno, Fahrenheit 451, se queman los libros, ¿no? Una forma de acabar con la cultura, o la revolución cultural china. Vamos a quemar todos los libros. Es que ahora no tienes que quemarlos, ahora simplemente los tienes que dejar con otros 200 millones de ejemplares más generados en segundos por inteligencias artificiales. Y eso va a pasar con las series. Imaginaos si ahora estamos con un empacho brutal, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si cada una de las personas que está aquí cuelga 10 capítulos de serie en 20 minutos? Cuando algo no tiene esfuerzo, cuando puedes acceder a ello en cualquier momento, va a perder enseguida el valor. Yo me imagino que habrá un momento en el que nos hará ilusión, en el que, oye, hay una serie en la que pones tu foto y eres el protagonista. Y ves todos los capítulos contigo como protagonista. Y además dices, y quiero que haya una escena de sexo en el minuto 27. Tac, contigo como protagonista. Y entonces, bueno, pues al principio te hace ilusión y lo quemas y lo usas un montón, como nos ha pasado con Haciéndonos Viejos. Sí. ¿Qué pasa? Que la siguiente es, bueno, pues ya te has pasado el videojuego en modo Dios y ya no te aporta nada. Y eso es lo que yo creo que, o sea, la apatía enorme a la que estamos abocados, con todo esto de la creación, la generación de... A mí ahora no me hace ilusión ver ilustraciones. Si veo 800.000 y no sé identificar, igual alguna de esas ha hecho un humano, entonces me hace un poco más ilusión. Pero ya ni eso, y al 90% de la gente le da igual que lo haya hecho un humano que no. Yo para la portada de mi libro le pido a la IA, me ahorro honorarios de una profesional de la ilustración y ya está. Y eso, que al principio va a ser no sé cómo decir, una explosión de emoción, nos va a deprimir. O sea, yo creo que sinceramente el gran problema de los seres humanos va a ser no ser capaces de resolver ningún problema. O sea, que no tener problemas porque ya lo resuelve
la IA. Entonces, ya vive por ti la IA. ¿Para qué vas a vivir? ¿No? O sea, Yo voy a pedir el cianuro ahora al final. Pero antes de eso... con un poquito de agua. Sí, pon. Te quedan Ahora, muchas series en marzo por ver, ¿eh, Ya, Enric? ya. No puedes todavía. de momento yo aspiro primero a que evidentemente todo lo que se ha hecho con IA se identifique, porque si no, entonces sí que estamos lost. Pero quiero pensar sobre todo en lo que tiene que ver con las series y con todo lo que todo en lo que lo humano puede intervenir, que la IA tiene una cosa que es que la IA no crea, la IA recrea. Esto por un lado, es decir, la IA crea cosas con cosas que ya había. Por lo tanto, no puede inventarse nada nuevo, puede hacer 1000 combinaciones. Y la sensación, creo que la primera serie en IA, que además está Darren Aronofsky detrás, se va a estrenar dentro de poco, hecha toda enterita, a ver qué sale de ahí. Pero la sensación que tengo, como ya tengo con muchas series hechas a partir del algoritmo, por ejemplo Stranger Things, es que son cosas que yo ya he visto, recombinadas y me pueden hacer a veces gracia o no, siempre nostálgicas, y creo que no ayudan a evolucionar, y si nos vamos por ahí, pues nos quedaremos pues atrofiados, se nos quedará el cerebro atrofiado. Y quiero pensar que los creadores, sobre todo la gente que escribe y que dirige, tiene todavía cosas que decir, pero evidentemente creo que va a haber una producción elevada de cosas con IA. Para el diseño de arte de las series y todo esto ya está. Y para los documentalistas, toda la gente... Pero no es un poco una sensación de fritanga total, o sea, es como Claro. Déjà una vu cosa constante. que empacha, Sí, pero a mí incluso visualmente. Y ya en el momento en el que la IA no sé cómo decir, se retroalimente de productos hechos con IA, No, o sea, es como, bueno, ya lo ves, ¿no? Navegas por internet y vas viendo páginas hechas con... Es como la última hornada de churros sin cambiar el aceite. Pues el último ya no hay quien se lo coma. Pues eso, Y luego a mí hay otra cosa que sí que me preocupa de verdad, que es, joder, hemos naturalizado lo de la IA. Y nadie se pregunta que la IA es de una empresa. Pertenece a alguien. Y todo el mundo lo utiliza como si estuviera utilizando el papel del váter. Y no, tío, o sea, eso es de alguien que luego con tus datos hace cosas. Y no, ChatGPT, porque tal, para... Yo, es que los correos se me da mal escribir, me lo escribe el ChatGPT. Y dices, pero tío, pero a ver, que estáis utilizando esto como si fuera, no sé, el exprimidor de zumo. No, no. No, ¿quién utiliza a quién es el... Claro, totalmente. Esto Bueno, hay una serie, no es una serie, sino un capítulo, hablando de Black Mirror, que se llamaba Bandersnatch. ¿Alguien se acuerda de Bandersnatch? Que era como elige tu propia aventura, que tú elegías lo que pasaba, ¿no? Sí. Y la gente estaba ahí, yo no lo vi, la gente, hostia, qué guay, no sé qué, mira, ahora pues el personaje va a hacer esto. Y yo decía, pero que les estáis dando información de vuestras preferencias, de lo que os gusta. No lo pensamos, o sea, se naturaliza de una manera tan, para mí, atroz y reflexiva que a mí me asusta, porque, joder, no, en la escuela... Y cuando tú estás en una plataforma y el algoritmo de esa plataforma no acierta con tus gustos, ¿no te hace sentir bien? O sea, dices, me hace sentir ahí te he engañado. Primero, me hace sentir de puta madre, y dos, yo os invito a una cosa que es muy sana, que es que hackeéis el algoritmo. Esto yo lo recomiendo mucho. Por ejemplo, tenéis la plataforma que sea en casa, si sois jóvenes, si tenéis padres o abuelos, y si sois gente mayor y tenéis hijos, dejadlos que la usen y que vean sus cosas, que mezcladas con vuestras cosas, puede ser aquello, pues se va a volver loca. O dejad cosas en marcha que no veríais nunca en vuestra vida, la ponéis y la dejáis en marcha, porque claro, esos datos los va a tener que cruzar y luego va a decir, este tío que veía series de ciencia ficción, ahora está viendo culebrones latinoamericanos, pero ¿qué mierda es esto? Hasta que alguien toca tu puerta, ¿no? Un grupo de sicarios. De policías que dicen, ¿qué está usted consumiendo? ¿Qué le pasa? Claro, es Pero verdad está que bien hacerlo. con el algoritmo también, yo a veces tengo la sensación ¿de verdad me está recomendando esto porque cree que me va a gustar o es que quiere que vea esto? A ver, ahí hay otra cosa que es muy guay de cómo funciona esto. En Netflix tiene una gente que se dedica a etiquetar los posibles géneros que tiene cada serie. Y han creado como 80.000 microgéneros. Por ejemplo, por el ejemplo que he puesto antes, Stranger Things. ¿Qué es Stranger Things? Es ciencia ficción, es una serie juvenil, tiene que ver con los superhéroes también con el terror,
tiene romance adolescente. Entonces, cuando tú le metes todos esos inputs a la serie, a ti te la puede recomendar por cualquier vía. Diferentes vías. Si tú has nacido en los 80, nostalgia, Stranger Things, las películas de Spielberg de los 80. Si tienes 15 años, una serie de adolescentes, también te entra. Entonces, hay un montón de variables y ya se le ocurran para que, evidentemente, las cosas que les interesa meter te aparezcan. Y además te aparezcan bien grandes. Y entonces, si tú eres un creador de series, tienes como una especie de tabla de Excel con esas variables que tienes que ir Hombre, no multiplicando, diciendo... No deberías, depende, pues habrá hay quien sí las tiene. Y Por ejemplo, Stranger Things. Pero es que Stranger Things es Que las han hecho, pero ¿qué es antes? ¿La etiqueta? No, es la serie, O la serie. pero es que la serie, quiero decir, Stranger Things ya parte de un concepto... A ver, pongo un ejemplo. La primera serie que produce Netflix se llama House of Cards, que no sé si la visteis en su momento, ¿no? Y esto se produce de la siguiente manera. Netflix, antes de producir series propias, era como un videoclub gigante, que tenía contenidos de otra gente y tú alquilabas las pelis o las series que tenía y las veías. Y cuando empiezan a producir, lo que hacen es cruzan todos los datos de sus usuarios y dicen qué les gusta o qué es lo que más les gusta a la gente que paga la plataforma. Pues les gustan las películas de David Fincher, las películas en las que sale Kevin Spacey, los dramas políticos, y hay una serie inglesa que se llama House of Cards que teníamos en la plataforma que la vio un mogollón de gente. Pues, ¿qué hicieron? Cruzar los datos y hacer esa serie. ¿Stranger Things qué es? Series, un montón de series de los años 80 y de pelis de los 80, Alien, Los Goonies, E.T., las pelis de Cronenberg, y mezclarlo y decir, venga, vamos a ello. Y luego ir evolucionándola, ir, digamos, metiéndole cosas nuevas, Pesadilla en Elm Street, ya las últimas ya eran pelis de superhéroes de 2 horas, porque hay capítulos de 2 horas y media en las últimas temporadas, y es ir metiéndole inputs, pero de cosas que ya has visto. De hecho, o sea, es que es una ametralladora de fotocopiar hasta secuencias concretas, una detrás de otra, quiero decir. No es la IA, pero va por ahí. Justo eso que estás comentando, Enric, nos recomendabas un vídeo. No sé si lo tenemos. Sí, Gorka, sí, puedes ir poniendo el vídeo por Ese ver vídeo justo lo que es estás súper- diciendo, porque además tú, Edorta, que decías esa sensación de fritanga, ¿no? Como de ya lo hemos visto, es que justo lo que estaba contando Enric, es verdad que hay escenas que son idénticas a cosas que ya hemos visto y que, claro, en el momento no las reconoces. Pero bueno, son... ¿Y qué ha sido primero, no? Lo que decías tú, esa pregunta me Esto es gustaba, ¿no? homenajes, ¿no? pero es que no son homenajes, es que es... No sé si... ¿Ven a pesar de mi cabeza? Sí. No está E.T., Firestarter, que es una peli con Drew Barrymore. Aliens. Único testigo. Posesión infernal. Estas ya están un poco más pilladas por los pelos, pero sobre todo son series y pelis de los 80. Claro. Bueno, esto es evidente. ¿Y esto crees que lo hacen por buscar esa nostalgia, ese imaginario que ya tenemos? Sí, sí. Para apelar, bueno, yo creo que la IA y el algoritmo tiene mucho de nostálgico, de reverdecer cosas que funcionaban, recuperarlas. Bueno, no hace falta que lo Bueno, veamos el entero, que es muy vídeo largo. es larguísimo, Dura pero 4 os minutos. lo recomiendo porque verdaderamente es súper curioso porque hay escenas que son Sí, sí, es. idénticas. Pero yo no me refería a eso con la fritanga. De hecho, a mí es que esto me estaba haciendo mucha ilusión. O sea, a mí, Sí. Yo creo que... Bueno, va a tocar la fibra. Cuando vas detectando las referencias o los homenajes o lo que quieras, a veces hay un discurso que es casi el del pinchadiscos, ¿no? El que No, esto yo es eso. Voy mezclando Esto es eso. tu paisaje, o sea, tu vida, tu recorrido emocional y en lugar de contarte algo nuevo, utilizo una partícula ya contada y te la pongo aquí, ¿no? Voy haciendo un remix de tu banda sonora. A mí eso me parece hasta interesante. A mí lo que me puede un poco más, no sé, es
es una especie de pátina que tiene todo lo generado, o es, no sé, cuando hablas con una IA o con esos sesgos que le percibes, por ahora todavía no son, ¿no? Como de que ay, qué buena idea has tenido, o que, ¿no? Este tipo de cosas que chirrían y que... o las fotografías... Pero las tú sabes imágenes. que eso va a mejorar. Claro. Se va a ir perfeccionando. Va a empeorar, o sea, Exacto, va a empeorar. Eso es. nos va a engañar más. Vas a hablar por teléfono con tu madre y no es tu madre, es alguien vendiéndote una... O sea, vamos a estar totalmente perdidos y desorientados. Y a mí me da pánico y me gustaría poder hacer algo contra ello, pero sé que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Desconectarte. Eso es. O sea, puedes Irte a... Pero bueno, esto es un sacrificio personal que no va a ningún lado. O sea, quiero decir, lo haremos, pero... Otra cosa, mira, ahora que dices lo de personal, otra cosa a la que nos lleva esta manera de ver series y del cambio del espectador es que ahora todo es individual. Y entonces las luchas también son individuales. Lo colectivo se pierde y ya vamos cada uno a lo nuestro y a mí que no me molesten. Incluso para ver las series, antes las veías con tu padre y decías, joder, me tengo que tragar. Médico de familia aquí con mi hermano pequeño, me ver ahí al abuelo y a Chechu y a mí esto me aburre, pero bueno, es la cosa familiar y la vemos todos juntos. Ahora, pues el móvil, puedes estar hasta que el mismo sofá, pero... Que recojo ese guante, Enric, de lo colectivo, porque ya sabéis que aquí conversamos mucho sobre el escenario, pero nos gusta también escucharos a vosotras y a vosotros, así que abrimos turno de preguntas y comentarios, tenemos unos minutos, queremos saber cómo es, ahí atrás, cómo es vuestro consumo en serie. La luz de Y Lenia dice, Ahí ¿sabes? atrás, he visto una mano. Un foco así como... Me ha parecido una mano. Soy yo, Dorca, soy yo. Dale, Ricardo. Creo que en muchas de las cosas que habéis dicho, creo que estoy bastante de acuerdo, pero creo que muchas cosas son una comparación muy injusta. Porque estamos comparando las cosas de hoy en día, que hay cosas de fórmula, que se repiten, con lo mejor del pasado. Bueno, y vamos con un nuevo informe sobre la guerra. En los 80 y en los 90 se hacían series de fórmula y se hacía mucha basura. Mucho consumo audiovisivo. Hacen éxito los Goonies. ¿Cuántas pelis de los Goonies los tragamos? Decenas. ¿Cuántas series eran todas iguales los tragamos? Claro, nos acordamos de The Wire. The Wire la vimos 4. Las series que realmente veía la gente eran series de fórmula. Entonces, siempre hay un poco de... Miramos el pasado con las cosas buenas que recordamos, pero no todas las cosas que hicieron en serie. Yo justo, es que yo no pienso eso, yo pienso que estamos volviendo a hacer la tele de los 90 la mala, que es la que veíamos todos. Pero también se hacía entonces, o sea, quiero decir que sí, claro, esto claro, es más un poco que pensábamos que iba a cambiar algo y no ha cambiado. Pero no ha ido a peor, simplemente sigue habiendo cosas muy buenas. Tú hablabas de los ensayos. No ha ido a peor, ha ido a más, que es distinto. Bueno, porque hay mucho más. Pero también hay más de lo bueno. Pero igual, perdón, es que igual estamos confundiendo los hitos estos en el tiempo. Yo creo que, por lo que te he entendido a ti, es que estamos hablando de que contra lo que pasaba hace 10 años, no hace 40 años, estamos volviendo a una situación de... Ya, pero es que eso voy, que hace 10 años mitificamos esa época de series buenas, porque realmente lo que más se veía no eran series maravillosas. O sea, sí la que nos acordamos, digo, joder, qué guay estaba The Wire, qué guay estaba Breaking Bad, pero realmente las series que más millones de personas veían eran las series de fórmula, las series que hemos visto siempre. O sea, que se veía mucho más CSI Miami que The Wire. Y CSI Miami era una serie de fórmula, de pura fórmula. Entonces, pero pasa eso siempre que se compara con todo, la música. Joder, es que en los 60 sí que se hacía, bueno, en los 60 se hacía mucha mierda, pero nos acordamos de los Beatles, no de todas las cosas imitando a los Beatles que se hicieron. Entonces, que sí, que efectivamente muchos pensamos, ahora con Internet esto va a cambiar y se va a volver una locura, va a ser todo fantástico, y no. Pero igual que hemos hablado de los ensayos, está la fábrica de sillas, está Pluribus, que son series muy arriesgadas, con una narrativa muy distinta, o La Maldición, que producen Emma Stone, o sea, quiero decir, una superestrella de Hollywood produciendo una serie como la de La Maldición,
que dices, joder, aquí hay cosas muy, muy, muy buenas. Ahora, tienes que buscarlas, pero como antes, con la diferencia es que antes era mucho más difícil buscarlas porque no las echaban por la tele. Entonces, yo creo que hay cierta idealización del pasado, pero en el pasado había muchísima mierda y era muy difícil encontrar cosas buenas. O sea, todas estas series buenas, tipo The Wire así, yo las vi piratas, porque no se podían ver en España. Bueno, en España llegaron más tarde y luego en DVD, es verdad, es verdad. A ver, que evidentemente ahora hay mucho más acceso. Ahí hay dos cosas. Una es lo que vea la gente o lo que tenga más espectadores. A mí eso, francamente, me da bastante igual. Evidentemente, las series que más se ven, pues en España pues era hasta el Real Manzanares y era Médico de Familia, y eso me interesa menos, sino lo que me interesa es la ratio. Es decir, a tanto nivel de producción, qué series, es decir, vale, The Wire o no sé, o Twin Peaks en su momento, la veía poca gente, sí, y la tercera también la veía poca gente, pero son series que a la larga ayudan a que el lenguaje evolucione y se hagan cosas distintas, mejores o peores, pero distintas, aunque las vea menos gente. Entonces lo que me interesa es la ratio, es decir, se producen mucho. Yo aspiro, como espectador ideal, que me gustan ciertas cosas, a que haya, si se produce más, que esa ratio de calidad sea un poco superior. Creo que cuando llegaron las plataformas al principio, y podemos centrarnos, si queréis, en casos españoles, se intentó arriesgar de alguna manera y a probar cosas más arriesgadas. Algunas funcionaron, otras no, y luego creo que ha habido un repliegue, evidentemente por lo que tú dices, porque son empresas, tienen que ganar dinero y las fórmulas funcionan. También hay fórmulas y fórmulas. Creo que The Pitt es una serie de fórmula, pero es una fórmula que está bastante bien hecha y luego hay otras cosas. Sí, pero por ejemplo The Pitt es una serie que también hemos visto. Claro que la hemos visto mil veces. The Pitt es urgencias con hiperacelerada, pero no deja de ser urgencias. Entonces, claro, antes las plataformas estaban muy guays porque las veía menos gente. Las veía menos gente. Antes no teníamos todos HBO, Netflix, Amazon Prime, no teníamos. Entonces, como tenían que ganarse su público, tenían que apostar por algo distinto. Pero la tele generalista seguía mandando. En el momento en el que la tele generalista muere y todo el consumo va por plataforma, ofrecen lo que la gente quiere. Entonces, claro, estamos series que cambian. Vamos a ver, vamos a darles tiempo. Es que es muy difícil calcular. Cuando estabas viendo Twin Peaks en los 90, no sabías que Twin Peaks iba a cambiar las cosas. No, claro que no. Entonces, vamos a darles un poquito de tiempo a estas series para juzgar esto desde un punto de vista de decir... Es que tengo la sensación de que llevamos 9 años con Crossover y siempre estamos hablando de que hace 10 años era mejor. ¿Sabes? Y tengo la sensación de que cuando llegue la 20ª edición de Crossover diremos, joder, es que después de la pandemia se hicieron cosas muy interesantes, pero en cambio ahora... Vamos a dar un poquito de tiempo a la hora de juzgar, que yo estoy de acuerdo con muchas cosas que decimos del consumo, que estamos viendo en la pantalla, que no hay concentración, bla, 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 pero me llama la atención que hemos estado diciendo todo el rato en la charla de cuando algo tiene éxito, se hace una fórmula y se repite, se ha hecho toda la vida. Toda la vida, o sea, hemos visto series iguales todo el rato y cuando teníamos que ver las series todos juntos, sí, era muy guay, pero entonces nos ponían el personaje adolescente para el chaval, nos ponían a la chica del pueblo, nos ponían este gracioso, nos ponían al ligón, para que todos los que estaban en el sofá tuviesen su serie. Y eso no era bueno. Nos tragamos cada cosa terrible. Entonces creo que hace falta un poco perspectiva, que hay que ser un poco de justo con el presente. Porque yo veo series buenísimas. O sea, veo series muy buenas. Y veo series muy originales. Que hay que buscarla entre un montón de... Pero bueno, siempre ha sido así. Edorda, que tenías... Que quería decir, que es que estoy totalmente de acuerdo, que a mí no solo me ha convencido, o sea, que es verdad. que probablemente ahora estamos en el mejor momento que jamás ha vivido la producción de series. Lo que pasa es que, por un lado, porque nuestra postura de cianuro, que estábamos así como el mundo se acaba y todo yo me lo fatal veo, yo tal, estoy a... nos hemos ido por unos derroteros y yo sí que estoy convencido de que en este momento... Igual un poquito antes de este momento. Es que mi temor no es, o sea, no es el enfado con el presente, es realmente ver muy negro el futuro. Es una sensación de hacia dónde están tornando las cosas, ¿no? Hacia dónde vamos. Soy pesimista con el futuro. Estoy agradecido el otro día, además, en una tontería, con series tontas, incluso, no tan tontas. Estaba hablando con mi mujer de... ¿qué nos parecía? Pues eso, Sex Education con nuestras hijas. Y, es que en nuestros tiempos Sex Education era sensación de vivir.
hemos mejorado algo, ¿no? O sea, quiero decir, pues claro que hemos mejorado y claro que hay muchas más cosas y muy interesantes y muy cuidadas y las series ha pasado a ser un formato estelar, ¿no? Una segunda división del cine y bueno, hay muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? Que yo creo verdaderamente que hemos llegado a un momento de caída, o es mi sensación, o a lo mejor es pues porque estoy en una situación vital de hacerme viejo y, sobreexpuesto. Y empiezo a levantar el brazo y decir, antes todo era mucho mejor. Con el abuelo de los Simpson gritando. Has visto demasiado Watson, Horta. Horrible, sí. Pero tiene razón, tiene toda la razón. Claro que sí. Si alguien tiene algo muy corto que aportar, muy cortito, ahí atrás, muy corto, porque nos tenemos que ir. ¿Veis? Yo vi algo allá al final. Hola, no sé si me veis. Sí, por aquí atrás. Ahora sí. Nada, muy interesante lo que estáis compartiendo. Yo solo un pequeño apunte con la IA. Yo soy compositora, compongo también para series. Ay, madre. Entonces, claro, también pasa esto con la IA, con la música, ¿no? Yo no sé si como espectadores podríamos... O sea, a mí me gustaría saber cuando las cosas están hechas con IA. Y yo me estoy planteando, por ejemplo, en mis contratos, decir, o sea, yo te aseguro que la música que yo estoy componiendo no está hecha con IA. O sea, yo no me parece mal que lo utilices, pero sí, yo cuando veo una serie, o sea, no sé si como consumidores podríamos... No, porque va a pasar, pero... O sea, a mí sí que me gustaría saber, vale, esta serie tiene imágenes creadas con IA, o esta, bueno, no sé, como un pequeño... Pero bueno, que igual ahora no está a tiempo. Es algo que yo me planteo porque también veo que cada vez se utiliza más. Y entonces, bueno, pues no sé, que igual eso también le puede dar un valor y que yo digo, ah, vale, esta banda sonora o esta serie la han hecho sin IA. Digo, ah, pues igual le doy más valor. No lo sé, así un poco... Exigirlo como consumidores, Sí, sí. ¿no? Yo Que creo que evidentemente. El problema de esto es el de siempre, que la tecnología va antes que la normativa. Es como cuando se pusieron de moda los patinetes, iban a toda hostia y no habían... En el código de circulación nadie decía que podían ir más rápido o menos o llevaban casco, porque fueron antes y con la IA pasa lo mismo, va por delante. Y además, como va actualizándose y mejorando, y es difícil ponerle... Pero yo vamos, que cualquier cosa que esté hecha con IA tenga la etiqueta, me parece básico, porque si no va a ser un Cristo. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí porque en realidad la jornada de crossover no termina, así que tenemos que terminar esta charla televisada en streaming. Ya sabéis que desde casa también nos podéis ver, pero ahora os invito a que visitéis esa instalación de la que nos ha hablado Edorta y de la que es autor para ver cómo puede ser ese mundo, ¿no? Todas las escenas de un capítulo en diferentes pantallas y además os vamos a invitar a una cerveza y como se ve en las series, ¿no? Con unos panchitos, ganchitos, lo que podamos comer para disfrutar de las series. Palomitas, pues a lo mejor, sorpresa. Sorpresa, claro, el consumo, qué diferente es, ¿no? Hombre. Pipas, patatas, igual que el móvil, el iPad. En cualquier caso, Enrique Edorta, es que ricasco por habernos acompañado. Gracias El a futuro vosotros. tal vez será negro, pero la mejor edición de crossover es esta, así La que última no os siempre. la perdáis. Es que ricasco. Gracias. Hurrengo arte. Instalación sin...